Espíritu Santo. Es aquí, viernes violento. Con ese amén. Vamos a dar otra chance. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es aquí, es aquí. Dice la palabra, amados, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos y a Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Levanta la mano derecha al cielo. Yo quiero hablar en esta noche bajo el título: vasos escogidos. Vasos escogidos. Levante por favor la mano derecha al cielo. En nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey del Cielo y tome su asiento, por favor. Siéntese por favor un momentito. Denle unos minutitos para hablarle esta grande verdad de la palabra del Señor. Repítele el título a alguien que esté cerca de ti. Dile: vasos escogidos. Repíteselo por favor. Dile: vasos escogidos. Tal vez alguien no te comprendió. Díselo de nuevo: vasos escogidos. Yo quiero hablar bajo esta titulación, pero haciendo un preámbulo, una plataforma de lo que queremos aseverar conforme a la estructuración de la palabra de Dios que hemos leído. Se hace necesario hacer fuertemente una aseveración sobre lo que está ocurriendo hoy en día en el entorno de vida cristiano, por decirlo así. Y estamos viendo precisamente un desenfoque de lo espiritual a un extremo casi incomprensible. Estamos viendo una categorización fuerte del reino de las tinieblas sobre muchos llamados iglesias, entre comillas, donde predomina de una forma sorprendente la conceptualización y el secularismo, aún en expresiones que supuestamente aparentan ser espirituales. Hemos sacado de nuestro vocabulario las palabras que están estructuradas en la palabra de Dios para hablar palabras que encantan, palabras que envuelven, que sorprenden, que llaman la atención. Hablar palabras como sobrenatural. Esa palabra sobrenatural no es una palabra que existe en la Biblia, pero nosotros la usamos para llamar la atención de lo convencional, cuando la palabra no habla de cosas sobrenaturales, sino de cosas espirituales. Pero nosotros poquito a poco hemos ido cambiando el lenguaje, no tan solo en ese tenor. Ya la iglesia no habla acerca precisamente de que Dios es nuestro amparo,
Ahora la iglesia no habla de amparo, sino de cobertura. Y si nos vamos a ciertas conceptualizaciones, poquito a poco, la iglesia está utilizando terminologías que no van acorde con el Espíritu Santo. Precisamente por este ambiente motivacional, porque cuando falta la unción, cuando falta la esencia de Dios, el ser humano tiene que recurrir a cualquier recurso que tenga en la mano. Por eso alguien dijo en una ocasión que un barco que no sabe a dónde va, cualquier viento le es favorable. Y necesitamos entender tácitamente hacia dónde vamos para poder tener una estructuración tácita de lo que el Espíritu de Dios dicta en nuestro ser en este último tiempo. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el bombardeo espiritual es sorprendente. Mucha gente anhelado, anonadado y atónito, desorbitado y vuelto loco con todo lo que está ocurriendo en este entorno, sin saber cuál es el meollo y la raíz del asunto. Hoy más que nunca en las esferas de la vida cristiana, usted nunca había escuchado esta proliferación de males que se están escuchando hoy en día. Pastores quitándose la vida, miembros de iglesia haciendo cosas tremendas. Recientemente se descubrió a un diácono de una congregación teniendo relaciones homosexuales con miembros de la misma congregación. Estoy hablando de ministros, entre comillas, adulterando, fornicando, robando, haciendo cosas desastrosas. Estamos viendo de una manera desorbitante y sorprendente gente que sin escrúpulo ni temor de Dios, con 2 y 3 mujeres, haciendo cosas tremendas dentro de la iglesia, y nosotros fijándonos solamente en el moño duro y la falda larga. Alguien tiene que decir amén en esta cosa. No me mire con esa cara, que no fui yo que hice ese lío que no encontré hecho. Es fácil decirle a una mujer que tenga una faldita corta y un poquito de pirillalabio o de brilladiablo. ¡Fuera, culebra! ¡Fuera, Jezabel! Porque le ve la faldita y el labio como una rana lucia. Pero ¿cómo tú descubres a Jezabel en una mujer con los cabellos duros, la falda al suelo y la manga tapada? Gloria a Dios. Se necesita el lente de Dios para descubrir lo que tu carne no puede discernir. ¿Y quiénes son los que están fornicando y adulterando, los que se están poniendo la faldita cortita? Estamos viendo una proliferación sorprendente de gente sin vergüenzas diciendo que son cristianos, cuando, como decía el predicador hace un momentito, no tienen absolutamente nada de Dios. Cualquier tigre se engancha al evangelio y entretiene a cualquiera, con parafraseo, con buena lexicología, con buena dicción y con un grado, tal vez 3 semestres de psicología en la universidad, para cuando vea a una hermana que se esté durmiendo en el culto y esté cabizbaja, decirle: sierva, no se preocupe, que su problema va a pasar, Jehová viene de camino. Y no sabe que la sierva lo que está cabeceándose porque amaneció con el niño malo en la clínica. Pero los demás dicen: ay, sí, oh, ese hombre tiene una gloria. Para Dios, si tú tampoco oras. Por eso es que estamos viendo los desastres que estamos viendo en este último tiempo. Porque precisamente de una forma sorprendente la gente está totalmente desenfocada de la realidad espiritual que estamos viviendo. El satanismo proliferándose de una forma tremenda, donde estamos viendo la frialdad más grande que está viviendo la iglesia. Estamos viendo gente que finge que habla lengua sin estar lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de personas que están ministrando en los púlpitos, y cuando usted escucha la verdad de su testimonio, usted dice: eso no puede ser posible, ¿no es verdad? Porque ese varón estaba predicando ahorita, ¿cómo es que ahorita está bebiendo cerveza en una esquina? ¡Gloria a aquel que vive! Yo no puedo creer que ese pastor tan serio, de que dejó a la mujer y se casó con otra. Yo no estoy entendiendo cómo es que la gente está buscando auras espirituales donde no existen. Y tenemos que aterrizar, porque ese no es el evangelio que dice la palabra de Dios. ¡Gloria a Dios! Y quiero decirle y puntualizarle a los amigos que están en este lugar, que por más que usted escuche algunas cosas detractoras, usted tiene que saber que el único modelo que el ser humano tiene que seguir se llama Jesucristo. El hombre falla, el hombre comete errores, pero el Cristo que nosotros le servimos es un Cristo violento que nunca ha pecado ni nunca pecará. Alguien tiene que decir gloria aquí en esta noche. ¿Cuál es la situación que estamos viviendo? Una situación de somnolencia espiritual. Gloria a Dios.
¿Por qué razón estoy diciendo todo esto? Porque el análisis que tenemos que hacer convencionalmente de nuestro entorno no lo estamos haciendo. Un bombardeo constante y la iglesia aliándose con lo que nos están bombardeando. Le voy a explicar de una manera clara y de una manera llana. ¿Cómo así la iglesia aliándose? Escúcheme bien. Existe un bombardeo constante para denigrar la persona de Cristo de la República Dominicana. Gloria a Dios. Y los primeros aliados son las fuerzas gubernamentales de la República Dominicana. Primero se lanzó un proyecto bajo una orden departamental con el actual ministro de Educación para introducir en la República Dominicana de forma vedada la ideología de género. Para que nuestros niños digan que son niñas y las niñas digan que son niños y que se le mete el diablo a todo el mundo. ¿Qué hizo la iglesia? Nada. Al contrario, el enlace gobierno-iglesia, que es presidente de uno de los concilios evangélicos de la República Dominicana, lo que hizo fue reunirse con los estamentos gubernamentales para llegar a un supuesto acuerdo, pero entre cortinas, porque ni usted ni yo sabemos lo que hablamos ahí detrás. Lo que ellos hablaron ahí, ni usted ni yo sabemos, ni tampoco nos interesa, porque nadie averigua. El segundo estrado, en segunda posición de análisis convencional, después de miles y cientos de eventos realizados excluyendo y extrayendo el escudo de nuestra bandera, es que ahora de que despertaron dos o tres para decir precisamente lo que está pasando en la República Dominicana, porque la intención es porque en ese escudo hay una verdad bíblica bastante fuerte que no todo el mundo puede resistir. Y el tercer y último punto de análisis para aseverar la palabra en lo que se está promoviendo para el día 1 de noviembre en el antiguo aeropuerto de Herrera, el Hellfest en inglés, el festival del infierno, donde abiertamente y de una forma camuflajeada están diciendo que simplemente es una fiesta de disfraces. Y están promoviendo eso como una fiesta de disfraces a tal nivel, vedándolo, que el que lleve la mejor propuesta de disfraz, ese le van a dar un premio de 100,000 pesos dominicanos. Pero ¿cuál es la intención de todo esto? Adorar abiertamente al diablo. Porque la boleta, si usted ve la figura de la boleta, dice abiertamente Lucifer. ¿Qué va a pasar ahí? Fiesta de disfraces. ¿De dónde usted cree que vienen los niños desaparecidos? ¿De dónde usted cree que vienen las orgías, las drogas? Todo eso viene precisamente del andamiaje que el diablo hace en todo derredor. ¿Sabe qué va a pasar con nuestros jóvenes que están vedados porque la luz la tiene la iglesia pero no la está utilizando? ¿Sabe qué van a pasar? Que mucha gente se va a sumar a ese evento. Si la iglesia no se para violentamente a hacerle guerra al diablo, si nosotros no nos paramos en pie de guerra a establecer los procesos y los procedimientos espirituales, ¿quién va a defender a esta humanidad? La Biblia dice: nosotros somos la sal de esta tierra, y si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Vamos a tu vecino, dile: tú estás salando, dile, tú estás salando, tú estás en chercha. ¿Saben qué está la iglesia? En Twitter, en Facebook, en saber cuál tiene más views, en abrir canales de YouTube para tener más de 100,000 suscriptores y entonces comenzar a cobrar los dolaritos que le mandan. Gloria a Dios. En eso está la iglesia. Y yo quiero establecer un principio claro. Toda esta manifestación es una vinculación. ¿Quién está permitiendo todo esto? Los estamentos gubernamentales. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Envolviéndose con ellos. ¿En qué sentido? Usted no vio la grande cantidad de evangélicos envueltos en política en estos días. Una balsa de bandidos que no se le puede decir otra cosa. Si usted tiene miedo, compre un gato prieto. Gloria a Dios. Si no lo consigue prieto, cómprelo como quiera y píntelo. Porque hay gente, hermano, que se presta para muchas cosas, menos para decir la verdad. Y es importantísimo que nosotros pongamos los puntos sobre las sillas. Porque esta iglesia se va de esta tierra, quiera el diablo o no quiera. Alguien diga amén en esta noche. Eso que hace un evangélico metido en política, que hace un evangélico sometido en primarias partidistas. Usted está para votar
por un presidente, por un senador, por un diputado cuando se hagan las elecciones definitivas. Pero ¿qué busca usted participando en movimientos internos de esos partidos corruptos, llenos del diablo, que no respetan a Dios? ¿O usted se le olvidó acaso que este gobierno trajo como representante, embajador de un país extranjero, a un homosexual abiertamente con su esposo, para que visitaran las escuelas abiertamente de la República Dominicana? Para usted, evangélico charlatán, estar inmiscuyéndose con ese tipo de práctica partidista, política del diablo dentro de la iglesia. Hay que volverse violento y decirle al pan, pan, y al vino, vino, caiga quien caiga y duele quien le duele. Pero nadie quiere decir lo que es. Es muy lindo hablar de violencia, hablando lengua y lanzando. Pero es importante nosotros establecer. Por eso yo vengo a hablar con un grupo selecto en esta noche. Yo vengo a hablar con gente que está en la sintonía del Espíritu. Gente que no le está haciendo el ojo bonito al diablo. Gente que no se le está riendo a este sistema. Gente que no se le está riendo a Satanás. El mundo ama lo suyo, pero usted y yo no somos de este mundo. Estoy hablando con lo que son iglesias en esta noche. Estamos hablando con gente que está en el Espíritu. Estamos hablando con gente que realmente son violentas. Yo estoy hablando con gente que le duele lo de Dios. Yo estoy hablando con evangélicos que oran al Rabacayama. Gente que se meten en el secreto con papá. Gente que sabe cuando Dios le habla. La gente que es de Dios, el que tiene la unción de Dios, el que tiene el Espíritu de Dios, no se alía con el mundo, pelea con él. Pero hay gente que no se sabe en qué grupo que son. Si son de Dios o si son del diablo. Pero para hacerle campaña a las cosas de Dios, usted no lo ve por ninguna parte. Gloria a Dios. Porque tú pasaste la mañana entera con un cordón colgando en el cuello de que delegado por 2,000 pesos. Pero cuando te invitan a la obra misionera, tú no presentas tu identidad por ninguna parte. Y vamos a votar por fulano. Y es fulano el que va. Y fulano, dame tu cédula, que son 1,000 que están dando. Y en una funda negra que están trayendo los cuartos, corren, no me dieron uno. Yo tengo que hablar necesariamente de este preámbulo, porque hay mucha gente que está ebria, hay mucha gente que está durmiendo, hay mucha gente que está distraída. Hay enviaciones subliminales para enfriar la iglesia, para distraer la iglesia. La gente no está orando como antes. El pueblo no está sumergido en la gloria de Dios como antes. La gente está en documentaciones baratas. La gente está inmiscuida en cosas totalmente alternas a la voluntad de Dios. Y es importante que tú y yo nos sumemos. Repito, yo vine a hablar con un grupo selecto en esta ocasión. Por eso, en el capítulo que hemos leído, capítulo 9 del libro de los Hechos, recuerde que este acontecimiento es una narrativa histórica, precisamente una recompilación de algunos datos informativos que hace precisamente Lucas. Recuerde que Lucas no tuvo la oportunidad de caminar con Jesús. Lucas simplemente era un médico de profesión, no por denigrar su figura, sino para que usted entienda que la estructuración de apostolado con relación a Lucas no está plasmada en la palabra de Dios, porque habían algunas directrices que tenían que cumplirse conforme a la estructuración de la palabra del Señor y con los cánones que estructuran la palabra de Dios para que pudiera este hombre colocarse dentro de una estructuración apostólica. Por ende, Lucas simplemente era un evangelista que se dio la tarea de recopilar información para que hoy nosotros pudiéramos nutrirnos de las informaciones que este hombre comenzó a suministrar. Lucas escribe precisamente el evangelio que lleva su nombre, en el evangelio de Lucas, y escribe en el libro, o escribe el libro de los Hechos de los Apóstoles, que mucha gente dice que debieron ser o debió denominarse, llamarse los Hechos del Espíritu Santo, por la categorización de lo que está estructurado ahí y las manifestaciones intrínsecas del Espíritu Santo en esta estructuración de la palabra de Dios. Pero escúcheme bien, en el capítulo 9 hay una narrativa precisamente de la conversión de Saulo, pero la parte intrínseca que quiero tomar con relación a todo esto es el verso número 15, donde nosotros leímos de manera final, donde después de el Dios del cielo tratar con este hombre que en principio se llamaba Saulo y ahora conocemos como Pablo, la palabra dice de porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de gentiles y reyes y de los hijos de Israel. La palabra instrumento acá es lo que se conoce etimológicamente como
como vaso o como vasija. De ahí la titulación de este mensaje, Vasos Escogidos. La palabra del Señor con relación a la estructuración habla de precisamente muchas denominaciones que Dios hace con relación a transliteraciones y cambios de nombre, con relación a la estructuración de una persona con el llamado y la relación que tiene su llamado con el nombre que Dios le coloca o le translitera por permisión divina en un momento determinado. Quiero hacer un poquito más llano con relación a lo que estamos hablando. Había tres formas básicas para poder denominar o colocar un nombre a la luz de la palabra. Lo primero que se tomaba en cuenta para poner un nombre en una persona era precisamente la ubicación geográfica. Tenía mucho que ver con la denominación. Por eso usted va a escuchar y va a leer que había un hombre en la palabra que le decían Elías Tispita. Y le decían Tispita no porque Tispita era un apellido, sino porque este hombre provenía de la ciudad de Tisbe. Por eso también usted va a escuchar en la palabra de Dios a una mujer que le llamaban María Magdalena. Y muchos creen que le decían Magdalena porque era prostituta. No, sino porque venía de la ciudad de Magdala. Por eso también le decían a Jesús, Jesús de Nazaret, porque duró un tiempo viviendo en la ciudad de Nazaret. Es decir, que la ubicación geográfica tenía mucho que ver con la colocación de un nombre. No tan solo eso. Para colocar un nombre también tenía mucho que ver la característica del individuo. Por eso le pusieron Esaú a un hombre en la Biblia, porque en su nacimiento tenía en su cuerpo muchos vellos. Y la palabra Esaú significa velludo. Y si comenzamos a denominar en esta estructuración conforme a la característica, precisamente podemos encontrar esta denominación. El nombre Isaac significa risa, porque precisamente su madre en un momento determinado sonrió o rió cuando se anunció su nacimiento. Y la tercera denominación la estructuración para colocar un nombre, vaya conmigo por favor, es su oficio, el oficio que ejercía. Por eso en la Biblia vamos a encontrar un hombre que le llaman Juan el Bautista. Repito, no porque Bautista sea un apellido, sino porque bautizaba a los arrepentidos en las aguas del Jordán. Por eso también nuestro Salvador se le denominó o llamó Jesús, porque su trabajo o función era salvar. El nombre Jesús significa Salvador, que es la transliteración del nombre Josué, que significa Jehová salva. ¿Alguien está aquí en esta noche? ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque el nombre era la parte neurálgica de un ser humano. En la estructuración de la palabra de Dios, cuando se le colocaba un nombre a alguien, el nombre iba ligado profundamente a esa persona. Gloria a Dios. Por eso usted va a escuchar en la palabra y lo va a leer precisamente cuando Jabes fue denominado de esa manera. Jabes significa dolor, porque precisamente su madre lo dio a luz con dolor. Y Jabes rompió con un paradigma de una manera sorprendente, diciéndole a Dios: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y me libraras del mal, y tu mano estuviera conmigo para que no me dañe. Y dice la palabra que Dios le otorgó lo que pidió. Rompió con un paradigma, porque siendo el hombre del dolor, dice la palabra que fue más ilustre que todos sus hermanos. ¿Por qué estoy estableciendo este parámetro? Porque necesito hablar con gente que está en el secreto de Dios, en el secreto con Dios, y están en un estado de anonimato y están pensando, porque están viendo a otros brillar, que Dios no lo va a utilizar, que ya no es el tiempo de Dios para ellos. Gente que tiene tiempo en el ministerio y están precisamente ejerciendo el ministerio, pero no a la magnitud que el Dios del cielo le ha revelado. Y hay gente que está inquieta en el secreto para con Dios. Hay gente que está nerviosa espiritualmente hablando, porque saben que lo que están viendo en su derredor no es lo que estructura la palabra de Dios. Hay gente que conoce lo que es unción. Hay gente que sabe cuando Dios habla. Hay gente que ve como Dios ve. Hay gente que escucha con los oídos de Dios y habla con la boca de Dios, y sabe que lo que está pasando en su entorno es simplemente mucho maquillaje y mucha parafernalia en muchos lugares. ¿Alguien puede decir amén aquí? Den un aplauso fuerte al Rey del cielo. A su nombre. Escúcheme esto, hermano querido. Este hombre de Dios, que
que en este momento menciona la palabra de Dios, tiene un ligamento profundo con la tradición de las vasijas del pueblo de Dios, con las vasijas de alfarería que se hacían en la antigüedad. Por eso yo quiero compartir con usted brevemente, y voy cerrando con eso yo mismo, mencionando 3 vasijas de lo que estructura la palabra de Dios en cuanto a la tradición de la estructuración de alfarería de la palabra de Dios. Quiero hablar de los vasos de honra, de los vasos de misericordia y de los vasos escogidos. Y yo quiero que usted vaya conmigo, porque inmediatamente terminemos de hablar de estas vasijas, voy a concluir esta disertación. Escúcheme bien, por favor. Hablar de los vasos de honra en la estructuración de alfarería de la palabra de Dios, de lo que tiene que ver con las costumbres hebreas de la Tierra Santa. Un vaso de honra era aquella vasija que el alfarero hacía, se esmeraba para hacerla, pero la utilidad para lo que se utilizaba en esos vasos era para colocarlo en la entrada de las casas y en la entrada de los templos, en este caso del templo de adoración a Dios, porque la intención de los vasos, o de colocar vasos de honra en la entrada de los templos y de las casas, es que cuando una persona llegara a la casa, en las costumbres hebreas, la persona que llegaba a la casa tenía que tener de forma inmediata agua fresca para tomar, por cuanto venía de un camino árido, agua fresca para tomar y para lavar los pies del visitante. Por eso los vasos de honra se encontraban en las puertas de las casas y se encontraban en la puerta del templo. La intención era que ese vaso de honra sirviera para honrar a la persona que llegara como visitante en ese momento de esa casa, tomara agua fresca y pudiera lavar sus pies. Eso tiene una hermenéutica, una interpretación hermosísima para la iglesia del Señor. ¿Cuáles son entonces esos vasos de honra? Son aquellas personas que están siempre conectadas en la presencia de Dios. Esa gente que está ahí siempre a la puerta, esperando solamente el momento para servir con altura a aquel que necesita que le sirva en un momento determinado. Esa gente que está siempre presta para dar un consejo. Esa gente que siempre está llena de Dios ahí, esperando que alguien venga con un problema para, de parte del Espíritu de Dios, contrarrestar toda malicia del diablo. Yo le pregunto a la iglesia, ¿dónde están esos vasos de honra hoy? Usted busca a alguien para una consejería y no lo encuentra, porque si lo encuentra, al ratito sabe toda la congregación o el barrio entero de lo que usted dijo en el secreto a alguien. Necesitamos en este tiempo tener vasijas de honra, vasos que estén conectados 24/7 con el Espíritu de Dios, gente que busque a Dios con el alma, gente que esté en el secreto con Dios, gente que se conecte a la presencia de Dios, gente que esté en la puerta del templo para resolver cosas que son de carácter espiritual. El enemigo está ganando ventaja y está desapareciendo los vasos de honra. Gloria a Dios. Cuando llega alguien polvoriento y sediento de la calle, necesitamos tener vasos de honra. Hay algunas fraseologías que nosotros no podemos entenderla hasta que no vayamos a entrar en esas costumbres hebreas. Por eso en el Evangelio de Juan, capítulo número 7, Jesús dijo una fraseología. Cuando se terminó la fiesta, dice la palabra que en el último día de la fiesta, Jesús se puso de pie y dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y vea y beba. Y la estructuración de esto es que, ¿sabe qué se hacía con los vasos de honra? Cuando habían fiestas, cuando habían celebraciones, cuando habían sacrificios en el templo, esos vasos de honra que estaban en la puerta del templo, inmediatamente terminaba la celebración. Se dice en las costumbres hebreas que quedaban muchos desperdicios dentro del templo, quedaban muchas cosas que estaban ahí rodando. Los animales que se entraban para sacrificarse hacían su desperdicio ahí dentro. ¿Y sabe qué hacían las personas que servían en el templo? Tomaban todos los vasos de honra y volcaban
esos vasos de honra dentro del templo para que el agua corriera y se llevara los desperdicios. Por eso muchos dicen en cuanto a la tradición hebrea de que muchas veces el agua derramada llegaba a veces hasta los tobillos, es decir, cubría las sandalias de las personas y se llevaba todos los desperdicios. ¿Sabe lo que está diciendo la palabra de Dios con esta estructuración que dice Jesús al ponerse de pie en el último y gran día de la fiesta, diciendo: si alguno tiene sed todavía, venga a mí y beba? Como queriendo decir, todos estos vasitos de honra fueron derramados, pero aquí está el verdadero vaso de honra. Si alguien llega a esta casa, alguien está vivo aquí, venga que aquí hay uno que está de pie todavía, está rebosando y dispuesto a darte de beber. La estructuración de la palabra es demasiado fuerte. Por eso Jesús habló en este tenor. Pero ¿sabes qué? El segundo vaso que quiero hablarte es el vaso de misericordia. ¿Sabe qué hacían con esos vasos de misericordia? Eran los vasos que hacía el alfarero. Pero estos vasos no se colocaban en las puertas de los templos ni en las puertas de las casas. ¿Sabe qué hacían con los vasos de misericordia? Esos vasos los colocaban junto al camino. ¿Por qué junto al camino? Porque esos vasos se colocaban estratégicamente para que los transeúntes, los caminantes, los viajeros, los forasteos, cuando llegaran por el camino y estuvieran sedientos, encontraran misericordia en el camino y pudieran tomar agua en el camino, fortalecerse y seguir caminando. ¿Sabe por qué te estoy diciendo esto? Porque en este tiempo también dentro de la iglesia hay vasijas de misericordia. ¿Sabes? Las vasijas de misericordia no están dentro de los templos, ni tampoco en las puertas de los templos, ni tampoco en las puertas de las casas. Las vasijas de misericordia están en la calle. Por eso hay gente que cuando Dios lo llama no pueden quedarse encerrados en cuatro paredes. Son gente que son testimonio público, que la gente cuando lo ve dice que se tiene algo de Dios. Por eso hay gente que tiene que ser comprendida. El líder de Dios que no sabe examinar. Cuando tenemos vasos de honra y vasos de misericordia, un vaso de misericordia no puede estar encerrado en cuatro paredes. Se desespera porque su situación es servir en el camino, es dar al agua sedienta aquel que está en el camino. Es decir, públicamente los vasos de honra están en la puerta de la casa, pero el vaso de misericordia no tiene mucha ética, muchas veces no tiene mucho protocolo, pero cuando te habla te dice: yo tengo a Jesús, yo estoy aquí para darte lo que tú necesitas, estoy aquí para ayudarte. Tal vez no tienes mucha guerra, tal vez no tienes mucho léxico, no tienes mucha teología, pero el Espíritu de Dios camina contigo. Yo vengo a hablar con ese tipo de vasijas también. Esa gente que son testimonio andante, testimonio público, pero que cuando se encuentra con gente en el camino, usted no ve que hay gente que no se atreve a pararse en un bus, en un autobús, en el metro, para hablar la palabra de Dios, porque a veces le da como pena. Gente que no tiene la capacidad para agarrar un megáfono, pero los pasos de misericordia fueron diseñados para eso. Son gente que no tienen ecuanón para hablar la palabra de Dios, gente que no tienen un estilo de vida circunscrito de manera X, sino que están prestos todo el tiempo en el camino para aseverar la palabra de Dios por doquier que se encuentre. Yo quiero decirte que ese vaso también está caminando contigo precisamente para que no haya la intención del Espíritu sobre gente que está aquí en el anonimato. Hay gente que no se ha dado cuenta lo que el Espíritu de Dios está haciendo con ellos. Algo tremendo está preparando Dios en el secreto. Yo no sé si usted me va a entender en esta noche, pero hay muchas cosas que el diablo está haciendo públicamente y Dios como que aparentemente no está haciendo absolutamente nada. Lo que pasa es que Dios está trabajando con gente que está en el secreto con Él, gente que cuando Dios lo saque del secreto donde lo tiene, gente que van a explotar el reino de las tinieblas, gente que le van a dar duro al diablo. Yo vengo a decirte en este momento que tú tienes que tomar la señal que el Espíritu Santo quiere entregarte en esta noche. Tienes que tomar de la sintonía del Espíritu. ¿Sabe lo que enseña la palabra de Dios en este capítulo donde nosotros acabamos de leer exactamente en el versículo 15 que leímos? La Biblia dice que este hombre Saulo era un instrumento escogido. Digo, en buena interpretación, un vaso escogido, para que me comprenda mucho mejor cuál era la estructuración del vaso escogido. Vaya conmigo para que comprenda mucho mejor. Es una investigación convencional. Usted puede leerlo en cualquier tipo de historiedad o de lo que tiene que ver con usos y costumbres de la Tierra Santa. Es una información que no está oculta, es una información clara, pero usted necesita saber esta cosa, que el Espíritu de Dios quiere entrarla en el corazón de aquellos que están viviendo un tiempo de anonimato. ¿Sabe lo que
enseña la estructuración de la palabra y la historiedad con relación a los vasos escogidos. Esos vasos escogidos eran aquellos vasos que el alfarero, en cuanto estaba haciendo un vaso, ese vaso él se esmeraba, él comenzaba a trabajarlo. Había vasos que le quedaban de una manera, pero cuando él veía que un vaso le quedaba excelente, cuando él veía que el vaso le quedaba perfecto, la boquilla estaba perfecta, los mangos quedaban perfectos, el vaso quedaba hermoso, ¿sabe qué él hacía con ese vaso? Ese vaso él no lo ponía donde estaban los demás vasos, donde él ponía los vasos de honra, los vasos de misericordia, los vasos viles. Él no lo ponía en ese tramo, él no lo ponía en esa vitrina. ¿Sabe qué hacía el alfarero? Cuando el vaso que le quedaba bonito, le quedaba extremadamente bonito, ¿sabe qué él hacía con ese vaso? Él no lo ponía en lugar visible, él lo ponía en un lugar oscuro. Él entraba ese vaso en un lugar de oscuridad, no lo podía a la visión de todo el mundo, porque el alfarero sabía que en cualquier momento se podía preparar una fiesta especial. En cualquier momento podría llegar un anfitrión recurriendo, procurando un vaso especial para una ocasión especial. Por eso él sabía que en cualquier momento ese vaso iba a ser recurrido, pero ese vaso era colocado en un sitio de anonimato, en un lugar oscuro, sin tiempo fijo. Podía durar una semana, como un mes, como un año, como varios años, el tiempo que fuera necesario. Ese vaso estaba en el anonimato, estaba en lo oculto, estaba en la oscuridad, no estaba brillando como los otros vasos, no estaba haciendo cosas de alarde como los otros vasos, no estaba siendo utilizado convencionalmente como los demás vasos. Pero el día que llegaba el anfitrión, el día que llegara la persona que iba a hacer la fiesta, le preguntaba al alfarero: ¿no tienes un vaso especial por ahí que puedas ofertarme para yo hacer una fiesta especial? Yo tengo un evento de Grandes Ligas, tengo un evento especial. ¿No tienes un vaso especial? Él decía: un momentito, sí, yo tengo un vaso especial. A ese vaso él le llamaba el vaso escogido. Iba a la oscuridad, iba al secreto, tomaba el vaso escogido, y ¿sabes qué? Antes de entregárselo a la persona, al anfitrión que lo necesitaba, él volteaba el vaso y en la parte de abajo lo autografiaba, le ponía su nombre, para que donde quiera que ese vaso fuera, ese vaso dijera quién lo hizo, quién lo formó, quién lo estructuró. ¿Sabes lo que te estoy diciendo? Cuando Cristo está diciendo sobre Pablo, este es un instrumento escogido, es lo que está diciendo: yo lo tenía en el secreto para este último pleito, yo lo tenía escondido. ¿Sabe lo que dice la historiedad con relación a Saulo? Que después de la conversión, hay mucha gente que piensa que fue inmediatamente, que Ananías fue después que Ananías fue y oró por él salió al ministerio. Déjeme decirte que no, que la fuente que usted tiene no es una fuente fidedigna. Lo que enseña la estructuración de la palabra es que inmediatamente este hombre le oraron, recibió el Espíritu de Dios, duró 3 años en el desierto, pero esos 3 años en el desierto lo duró sin nadie conocerlo, pero siendo la presencia de Dios descendiendo de ella. 3 años en el desierto. Dice la estructuración de la biografía de Pablo que después de 3 años en el desierto, este hombre volvió a su ciudad natal, volvió a Tarso, y en Tarso se dedicó nuevamente al oficio de artesanía, de hacer tiendas de campaña. Duró 14 años en esa condición, pero en esos 14 años que duró en Tarso, más los 3 en el desierto, 17 años en total, que nadie conocía quién era Pablo, nadie sabía quién era él. Pero en ese secreto de anonimato, Dios lo llevó a su presencia. Él dijo cosas que ojo no vio, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado. He ido allá al tercer cielo, si en el Espíritu yo no sé, pero él está hablando de sí mismo. ¿Sabe lo que te estoy diciendo? Aprovecha tu tiempo de anonimato. Estoy hablando con los vasos escogidos que están acá. Tal vez no estás brillando mucho ahora, no estás sonando mucho ahora, pero Dios vino a decirte: yo te tengo en el secreto, te tengo en la oscuridad. La gente no está entendiendo, pero hay un
Y va a tocar la puerta del alfarero. Alguien tiene que estar en el espíritu en esta noche. Pastor, estás pastoreando pero en el anonimato. Porque lo que Dios te dio, todavía tú no lo has recibido. Deja que Dios te siga revelando. Deja que Dios siga tratando contigo en el secreto. No te das cuenta que lo que tú estás viendo en el secreto, no todo el mundo puede verlo. No te estás dando cuenta que las experiencias espirituales que Dios te está dando cuando Dios te cierra la agenda, nadie ha podido todavía entenderla. Te doy una advertencia. No le cuentes lo que Dios le está mostrando, lo que Dios te está mostrando a todo el mundo. La revelación que Dios te está dando, ten cuidado con quien la comparte. Hay gente que nunca ha visto ángeles, y cuando tú le digas que Dios te mostró uno, no te van a creer. Hay gente que nunca ha hablado lengua, y cuando te ve hablando géneros de lengua, va a decir que tú estás en la carne. Que se prepare el infierno, que se prepare el diablo. Están a punto de salir. Ay, papá, los pasos escogidos. No te me desesperes. Sigue ahí, en el secreto, en el anonimato, pero bajo el fuego del Espíritu de Dios. Quiero terminar con esto. Satanás piensa que se le está comiendo todo. Porque hay mucha gente que está midiendo su llamado desde su debilidad humana. Y quiero decirte una grande verdad que tú tienes que saber. Porque dentro de pocos días, cuando Dios te tome, hay gente que no va a creer que fue Dios que te tomó. Por esta verdad bíblica que voy a decir. Jueces capítulo número 1. Crisis de liderazgo por doquier. No aparecían hombres de Dios que defendieran al pueblo. Había un anonimato por doquier. Pero de repente los ancianos del pueblo se reúnen y consultan a Jehová. ¿Quién de nosotros subirá a pelear contra los cananeos ahora? Dios le dice, Judá va a subir. Yo me imagino la gente que comenzaron a protestar. ¿Sabe por qué comenzaron a protestar? Número 1, cuando tomaron a José y lo vendieron como esclavo, que lo echaron en la cisterna. ¿Sabe quiénes fueron los que participaron para que eso ocurriera? La tribu de Judá. Cuando Josué, por mandato del Dios del cielo, tuvo un triunfo sobre Jericó y se derribaron las murallas de Jericó, y más luego envió a los soldados a Jai y tuvo ruina. ¿Sabe por qué tuvo ruina? Porque alguien de la tribu de Judá tomó un lingote y un manto babilónico y lo escondió bajo su tienda. ¿Quién atrasó al pueblo? Judá. Y ahora Dios dice que el que va a subir primero al campo de batalla es Judá. Se equivocó Jehová. ¿Cómo Judá? El que desde el cielo se ve diferente. Dios no ve como tú ves. Por eso Isaías escribe diciendo, como son más altos los cielos que la tierra, así son sus caminos más altos que vuestros caminos, y sus pensamientos más que vuestros pensamientos. Así es importante que tú entiendas esta grande verdad. ¿Por qué te estoy diciendo todo esto? Porque lo que usted no entiende es que Dios tiene que sacar a alguien del secreto y muchas veces camuflajearlo para que la gente no vea que ahí hay poder y unción de Dios. Porque si no, se convierte en un blanco fácil para Satanás y sus demonios. ¿Qué es lo que hace Dios? Te oculta. ¿Qué es lo que hace Dios? Te percibe vulnerable. No ve que es la estructuración de Cristo, más sin atractivo para que lo deseemos. No había atractivo en él. Nadie pensaba que era él. Aún Judas, cuando le propuso, ven acá, tú no vas a libertad del imperio romano, mi reino no de este mundo. El que te golpee este lado, dale otro. ¿Qué dijo Judas? No, este no puede ser el hombre, este no sirve, este es un enclenque, este hombre no pelea ni hace nada, porque Cristo vino vedado para el poder que iba a manifestar en el futuro. ¿Qué es lo que te estoy diciendo con todo esto? Génesis capítulo número 49, capítulo 50. ¿Sabe qué enseña la palabra de Dios? Una profecía profunda acerca de Judá. Judá, cachorro de reón, herirás en la cabeza a tus enemigos, tomarás el control de todo. Es una profecía intrínseca. ¿Qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? Que el Mesías enviado no iba a venir de una tribu atrofiada. Él no iba a venir de un sacerdocio atrofiado. Por eso Cristo no viene del sacerdocio levítico. Cristo viene de la tribu de Judá. ¿Y cómo es posible si la tribu de Judá no tenía sacerdocio? Porque Dios se la trae. Dios sabe que en el secreto es que están las cosas
Apocalipsis, Judá subirá primero, como queriendo decir, hoy voy a limpiar todo el expediente oscuro que este pueblo tiene de Judá. Y le dijo, vas a subir primero. Y cuando Judá tomó la rienda del pleito, le dijo a su hermano Simeón, sube conmigo al campo de batalla. Y cuando salió al campo de batalla, destruyó a todos los enemigos. El camino siguió limpio, porque de Judá venía el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Sabe por qué vas a estar en lo oculto? Porque de ti se va a levantar algo tremendo para romperle la cabeza al diablo, si es que tiene cabeza. Yo estoy hablando gente que está en el secreto, gente que está en el anonimato. Hay gente que no te conoce, hay gente que no sabe quién eres tú, pero tú sí sabes lo que Dios te está mostrando. Tú sí sabes cómo Dios está tratando contigo. Tú sí sabes los pleitos que tienes en la madrugada. Tú sí sabes cuando llega la depresión. Tú sí sabes por qué el diablo te ataca. ¿Cuántas veces te han visitado espíritus de las tinieblas queriendo ahorcarte? Te da taquicardia, se te cogen los nervios, aparecen moretones en tu cuerpo, aparecen instrumentos en el suelo, en tu casa suenan las vasijas de noche, te levantan, no es nadie, los perros aúllan, hay pleito en el mundo espiritual. Amazona, máquina, no hay diablo que pueda tocarte en el secreto con Jehová. Algo terrible pasa en esta noche. Dios te saca de ahí dentro de pocos días, te dice el Espíritu de Dios en esta noche. Eres un vaso escogido. Vengo a decirte delante de la presencia de Dios en esta noche que Dios va a utilizar tu garganta como punta de lanza. Fortalezas caerán al piso, dice el Espíritu de Dios. Demonios se van a manifestar dentro de pocos días y te voy a dar señal, dice el Espíritu Santo. Adórame en profundidad. Estoy hablando con gente que están acá, que saben meterse en el secreto con Dios. Así te dice el Espíritu Santo. No me importa en qué tono tú cantas, tampoco me importa tu melodía. Lo que quiero que tú sepas, lo que tú haces en el mundo espiritual, cómo tú golpeas la tiniebla, golpe de espada es tu alabanza. Así te dice el Espíritu de Dios. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? Porque hay vientos de depresión que quieren derribarte. Tienes que sacudirte el pie de guerra y saber que están trabajando para que no te manifiestes. Termino con esto. ¿Sabes qué pasó? El faraón, Génesis capítulo número 1, perdón, Éxodo capítulo 1, verso 8, se levantó un faraón que no conocía a José y su descendencia y quería destruir la multiplicación del pueblo de Dios. ¿Sabe por qué razón? Génesis capítulo 15, desde el verso 13 al 15, Dios le dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, pero serán esclavos allí 400 años. Después de esos 400 años, yo voy a levantar a alguien que le va a justiciar a ustedes en ese lugar. Inmediatamente se cumplió el tiempo de la promesa. Hechos capítulo 7, verso 17, dice que cuando se produjo la multiplicación del pueblo de Dios, era porque se acercaba el tiempo de la promesa. La señal de que venía el legislador era la multiplicación del pueblo. Por eso Faraón estaba tratando de detener la multiplicación. Mandó a matar a los niños, buscó a las parteras. Si es niño, mátenlo. Si es hija, déjenla que viva. ¿Cuál es el problema con los niños? Que viene un legislador de camino, que viene un guerrero de camino, y cada vez que viene un guerrero, el diablo no sabe dónde está y comienza a dar golpe a ciegas. Por eso cuando voy cerrando con esto, cuando Herodes se vio burlado por los magos, él no sabía tampoco dónde había nacido el rey de los judíos y comenzó a dar golpes a ciegas. Mátenme los niños de 2 años abajo, yo tengo que saber dónde está. Pero demasiado tarde, diablo. Hace rato que Dios le había revelado a José, le cogió al niño, cogió a su madre, sal de este territorio que Herodes procurará matarnos. ¿Qué te estoy diciendo? Cada vez que algo se va a levantar de parte del Espíritu de Dios, el diablo quiere hacer un lío. Pero aquí hay gente que tiene el lente de Dios hace rato. Por eso vine a hablar contigo en esta noche. Vine a hablar con los vasos escogidos que están en el anonimato. No te desesperes ni te muevas de tu lugar, porque pronto tomará tu puerta el anfitrión para que el alfarero te despache, para que lleves su nombre como titulación de quién te limpió, quién te salvó y quién te comisionó. Póngase de pie en esta noche. Levántame la mano al cielo, por favor. Yo no quiero a nadie distraído en esta noche. Espíritus de las tinieblas se activaron para hacer guerra.
Y están tratando de que los hombres de Dios se vuelvan convencionales, comunes y corrientes. Tú no eres común ni eres corriente. Gloria a Dios. Cuando Dios comienza a traerte a la memoria de dónde te sacó, lo que te está diciendo es: mantén activo y viva la llama de mi espíritu. Lo que Dios te está diciendo es: te quiero prendido en el fuego. Porque hay mucha gente que no te conoce todavía. Yo no sé qué tiempo tú tienes en el anonimato. Pablo pasó 17 años aproximadamente para salir a flote. Por eso no te vendas tú. Deja esa lanzadera de ministerio. Deja que sea Dios quien te exhiba. Cuando Dios envíe al anfitrión, tú no vas a tener que promocionarte, porque el punto de atracción no eres tú, sino promocionar en el fondo de tu vasija el nombre del que te hizo. Por eso Dios, en la persona de Cristo, le dijo a Ananías: ve, porque instrumento me he escogido me es este, para llevar mi nombre delante de reyes, delante de príncipes y de los hijos de Israel. Él dijo: él va a llevar mi nombre. En otras palabras, ya yo lo saqué del secreto, le puse mi sello, le puse mi nombre y lo voy a despachar. Así que vete, que ya él tiene el sello, él tiene mi nombre. Él va a promocionarme a mí. El que habla la palabra de Dios no busca su propia gloria, sino la gloria del que lo envió. Levanta las dos manos al cielo en esta noche, porque hay gente que dentro de pocos días la violencia del Espíritu lo va a tomar. Vine a hablar contigo en esta noche ya. Por eso no quiero tomarte más tiempo. Solamente levanta las manos al cielo, porque aquí hay gente que está en sintonía hace rato con el Espíritu de Dios. Hay guerra en los aires tremendo y no nos estamos dando cuenta, muchos de nosotros, pero hay gente que sí está activo en este lugar. Por eso vine a hablar contigo en esta hora. Las palabras que has ido recibiendo en secuencia son palabras que el Espíritu de Dios te ha traído a colación, para que tú entiendas con lo que estás peleando, con lo que estás batallando. Usted no se está dando cuenta que más que nunca hoy hay una guerra para consagrar, hay una guerra para orar. El hombre genuino sabe lo que yo estoy hablando. La gente que sabe de unción sabe lo que yo le estoy hablando. Usted sabe lo que está costando ahora estar una hora de rodillas. Usted sabe lo que está costando ahora sacar un día para ayunar. Mire, un pleito por donde quiera. Como decía el predicador ahorita, el día que más usted quiere estar en el culto temprano, el día que más usted quiere buscar de Dios, ese es el día que si el diablo le quiere armar un lío, y si usted por encima de esa dificultad no se vuelve violento y dice: voy por encima de lo que tú estás haciendo, diablazo, y lo reprendes, entonces no vas a recibir de Dios. Gloria a Dios para siempre. Levanta las manos al cielo, que hoy Dios te da un aceite especial en esta hora, un aceite de consuelo, sierva de Dios. No todo está perdido, tus lágrimas no fueron en vano, ese sacrificio no fue en vano. Hay gente que no entiende por qué Dios te separó de la multitud. Hay gente que fueron separados aquí de la multitud. Tuviste que salir de tu entorno, tuviste que salir de tu tierra, tuviste que salir de tu parentela. Gente te juzgaron, gente no te interpretaron, gente no entendieron que el Espíritu es que te guía. Estoy hablando con gente que el fuego de Dios está cayendo sobre ellos ya. Yo te estoy diciendo, bajo la unción del Espíritu de Dios, que hay una señal de Dios para ti dentro de pocos días. Ponle la mano en el hombro al que está más cerca de ti, corre por favor. Hazlo breve, que voy a terminar con esta oración. Aleluya. Ponte en comunión ahí. Aleluya.